Bueno, y tal como lo anunciamos, ya se encuentra aquí la señora Rosa Gutiérrez, quien hoy ha sido removida del cargo de la presidencia ejecutiva de ESalud en medio de idas y vueltas, en verdad, en los últimos días. Señora Gutiérrez, buenas noches. Como le decía, todos hemos estado un poco confundidos porque se hablaba de una supuesta renuncia o de una supuesta salida, y usted desmentía a través de sus redes. Incluso sacó un comunicado en el que parecía le habían dado el respaldo. Sin embargo, hoy salió del cargo. Muchas gracias por estar acá y darme la oportunidad. Realmente estoy indignada con la forma como ha procedido este gobierno. Esta remoción irregular que genera muchas dudas, porque en su real contexto, claramente, al segundo día de mi designación, he podido advertir de supuestos actos de corrupción documentados. Y es en ese escenario que me he permitido, en aras de esa transparencia que me caracteriza, soy una mujer de temple y con carácter y decidida. He convocado a profesionales probos para poder hacer una revisión de estos supuestos actos de corrupción que se encuentran en el Seguro Social. Estamos hablando de tres grandes casos que comprometen millones y millones de soles de los asegurados, dice usted. Pero, ¿hasta dónde pudo avanzar usted con la investigación? Y díganos también si usted pudo conversar con la señora Dina Boluarte y le advirtió de caso por caso para que ella tome una decisión. Claro que sí. Mire, en este contexto, claramente por la institucionalidad se necesita darle una explicación al país entero. Es en ese escenario, claramente hemos advertido que en el concurso público de servicios de seguridad y vigilancia, que este proceso se ha postergado 40 veces observadas para que esto finalmente llegue a un desabastecimiento y exista una adjudicación directa. 40 veces. Para cualquier persona, sin mayor estudio, un proceso que se viene arrastrando desde el año 2022 por 624 millones y generar este desabastecimiento permanente, claro que esto termina finalmente en adjudicaciones directas, que hasta el momento en que yo asumí ya se habían dado por 110 millones. Representa al 17% de los 624 millones. Pero usted ha señalado a una persona. Usted ha señalado como responsable al gerente general de Salud, que también usted removió. En este contexto, esto fue el primer caso. Un segundo caso, y rápidamente lo preciso, es el proceso de adquisición de 99 ambulancias por 65 millones, que claramente este proceso se advirtió observaciones en las especificaciones técnicas que al parecer estas estarían orientadas a una sola marca. Y el tercer punto, y rápidamente lo voy a señalar, es el préstamo ejecutado sin aprobación del Consejo Directivo, según el artículo de la ley 27056, ley que crea la Seguridad Social, donde claramente se hace un desembolso de 30 millones a la empresa Esbixa. Entonces, son tres casos potentes que rápidamente al segundo día de haber asumido, claro, se toma cuenta. Y el gerente general, ¿son suficientes? Son 2 días. Porque le entregaron, digamos, toda la información con todo el sustento. Entonces, lo que usted quiere decir es que estos 3 casos de corrupción están siendo, de alguna manera, si me permites precisar ahí, encubiertos por el gobierno de Dina Boluarte. Estos 3 casos que se advierten en 2 días de gestión, claramente hago la siguiente pregunta. El gerente general, a quien removí el cargo, después de enterarme esto, quien debió haberme notificado de estos supuestos actos de corrupción, porque ya estuvo en el cargo semanas en la Seguridad Social. En ese escenario es que pierde mi confianza y rápidamente remuevo al funcionario Iván Pereira como gerente general y nombro a un gerente general para que pueda ayudarme en conducir el sector propiamente, que es la Seguridad Social. Cuando se remueve a Iván Pereira, casualidad, se le notifica y obviamente él
no recibe esa notificación. Ok, usted lo ¿Y remueve esto? y lo que ha dicho a través de sus redes es que días después recibió la llamada del jefe de gabinete de Claro que sí. presidencia, Entonces, luego del secretario general y también de la presidenta de la República. En ese contexto, claramente, advirtiendo esto, lo convoco al gerente general para que me dé cuenta de estos hallazgos. Y me dijo textualmente, usted se va antes que yo me vaya. Con una persona amenazante, pierde toda la confianza para poder acompañarle en el cargo. En ese escenario, pasadas las horas, recibo la primera llamada del jefe de gabinete de presidencia. ¿Después de horas o después de días? Solicitándome Porque usted ha dicho a los días 2 días. después. Ok, El 14, viernes 14. ok. Me hace la llamada dándome la indicación precisa que reponga en el cargo al señor gerente general. Ya. Y esas, claramente le dije, en virtud a mis principios, la decisión está tomada y necesito hablar con la presidenta para darle cuenta y llevarle los expedientes para que ella los pueda verificar. Ok, ¿qué le dijo la presidenta Dina Si me Boluarte permites. ante la decisión que usted tomó? Si me permite, para concluir, rápidamente, me llama el jefe de gabinete, le preciso tal cual acabo de mencionarlo, y enseguida, a la hora o media hora, me llama el secretario general, indicándome de que tenía que ser repuesto inmediatamente por indicación de la señora presidenta. Le dije cualquier cosa que me convoque y me diga la presidenta de la República. Y me mantuve firme en esa decisión. Bueno, pasada la hora, ingresa la llamada de la señora presidenta de la República. ¿Y qué le dice? Y me sabe decir, reponga a la persona. ¿Podría, por favor, Entonces, tratar de recordar los términos rápidamente, exactos? las palabras, fue Rosita, repon al gerente general, inmediatamente. ¿Y qué razones Y le le dije dio? claramente, presidenta, tenemos que hablar, porque acá hay supuestos actos de corrupción y ya tengo los expedientes, necesito darle cuenta a usted. Claro, pero ¿qué otras Entonces, razones? ¿Qué más le dijo rápidamente, la señora nada más, Boluarte? fue muy corto, no puedo agregarle ni quitarle, rápidamente fue eso y quedamos en conversar. Pues esa conversación no se dio, tal cual. Y en ese escenario me he dedicado rápidamente a hacer O sea, las la tareas. indicación fue, abro comillas, Rosita, repon al gerente general. Le dije que, Cierro comillas. cierro comillas. Y Rápidamente, usted en ese momento le dijo, no, señora Boluarte, señora Le dije. presidenta, no lo puedo hacer. le dije, señora presidenta, no puedo hacerlo porque hemos encontrado supuestos actos de corrupción. Y en la lucha frontal contra la corrupción, como usted claramente me ha indicado, y así hemos venido trabajando, no lo voy a... ¿Y qué le respondió? Porque le estaba diciendo algo importante, algo grave. Me dijo que conversaríamos. Y colgó. Ahí quedó la conversación. Y usted... Y es en ese escenario que, fiel a mis principios, y sobre todo para poder cuidar cada sol del asegurado, claramente me mantuve firme en una posición, porque por encima de todos es el bienestar de casi 13 millones de asegurados. Entonces, ¿es verdad que ese mismo 14 de julio, cuando usted recibe las 3 llamadas, incluida la de la presidenta Boluarte, le piden su renuncia? No, No. de ninguna forma. ¿Esto Nunca no es me lo han verdad? pedido, Ya. eso no ha ocurrido, tampoco he renunciado con claridad, me he dedicado estrictamente a hacer el trabajo. El desembalse quirúrgico que rápidamente hicimos, más o menos de 2.000 intervenciones quirúrgicas, disminuimos las colas de los pacientes asegurados y fui yo misma a inspeccionar todo lo que se acontecía Y en ese momento las redes. de suspenso, porque digamos, usted no había hecho caso a una indicación de la presidenta Boluarte. Buscó, digamos, Busqué a a otras mi jefe personas. inmediato, porque es hasta- mi jefe el señor- inmediato es el señor ministro Así de es, Trabajo. Otárola. Le di- Y al señor no. Otárola, sí, de A acuerdo, ver, el ministro perdón. de Trabajo, pero Es también el nos ministro de indican... Trabajo, pero- mi jefe inmediato, De a acuerdo. quien le di cuenta y tiene conocimiento de esta carpeta. Se le he llevado una copia, le he explicado el paso a paso para que pueda tomar él una decisión. Y fue muy firme al decirme nada contra la corrupción.
manténgase firme. Ajá. ¿Y de esa reunión salió con el respaldo del ministro? Totalmente. ¿Totalmente? Totalmente. Es más, me dijo, continúe con sus acciones, trabajemos por el gobierno, siempre en esa línea de lucha frontal contra la corrupción. Esto sucedió el 14, ¿verdad? Eso sucedió el 14. La reunión con el ministro de Trabajo. No, y con el ministro fue 3 reuniones consecutivas y en las mismas las he precisado con claridad de que estaba ocurriendo esto. ¿Hubo alguna reunión con el presidente del Consejo de Ministros, con el señor Otárola? Mire, hemos conversado con el presidente Otárola, con el señor Premier, ¿Y muy rápidamente. Él estaba en muchas acciones. ¿Y qué le dijo? Y dijo que se lo conversaría con la presidenta, pero que en ese momento él estaba en otras actividades. No pudimos conversar más en aras de la verdad, pero ahí quedó. Yo hice llegar la documentación exacta como está acá y se la voy a dejar una copia ¿Pero usted para que sintió puedan que le verificar. creyó? Mire, el que me haya creído, ¿no? Esa es otra historia. Acá lo que tenemos que mostrarle al país es que todos nosotros nos debemos a la institución, a la institucionalidad y también a los peruanos. En ese escenario, cada sol tiene que ser muy bien cuidado para que pueda finalmente servir a todos los asegurados y que no se nos mueran más pacientes. O sea, a usted nunca le pidieron su renuncia. De ninguna forma, nunca me han Los pedido la renuncia. trascendidos que hubo en los últimos días, entonces, quedan desmentidos. Han sido especulaciones que han desmentido, no he renunciado. Y la remoción de un presidente ejecutivo son por 2 causas básicas. Una es la renuncia y segundo es por fallecimiento. No hay otra causa. Y en ese caminar, en estos 10 días, nosotros hemos hecho acciones, las mismas que le he notificado vía WhatsApp a mi jefe inmediato, al señor Premier y a la señora Presidenta de la República. Todos los días de todas las acciones que se han realizado y de las supervisiones, no solamente en Lima Metropolitana, sino también en la región, en este caso en San Martín. Correcto, pero digamos que han pasado varios días desde que usted el 14 encontró estos supuestos grandes casos de corrupción. Luego de esa llamada telefónica, ¿hubo alguna otra comunicación con la No hubo presidenta? ninguna otra comunicación. He convocado ¿Usted a intentó 3... marcarle? ¿Usted intentó buscarla? Claro y que quizás sí, le he mandado los mensajes. ¿Usted le ha enviado Claro mensajes? que sí, le he mandado ¿Y los cómo mensajes. quedaron Porque esos mensajes? yo pienso y creo... ¿Como leídos, contestados? Los ha leído, claro que los ha leído. Pero sí debo ¿nunca decir le algo. contestó? Para que quede claro el minuto a minuto de lo que ha sido... No me contestó, su salida. pero los ha leído. Okay. Sin embargo, también les he notificado todas las acciones que se han realizado. Y quiero precisar hoy en esta entrevista, basta de manchar honras. 26 años al servicio. ¿A quién se lo dice? Por la forma de cómo tocan el nombre, y no solamente el nombre, es nuestro único patrimonio de cada ser humano, son sus nombres y apellidos. Y es la trayectoria que uno forma. Cuando la presidenta me convoca, me da 3 indicaciones claras. La lucha frontal contra la corrupción y siempre nos ha dado esa autonomía. Ahora, el señor Iván Pereira, el gerente general que usted sacó de salud, parece que trabajó con la señora Dina Boluarte en RENIEC. No, ¿Usted sabía de esta conexión? No sabría de esa conexión, no lo puedo afirmar porque no lo sé. Lo que sí sentí que tenía muchísimo poder, pero también la insistencia del jefe de gabinete para reponer una y otra vez, y también los he escrito en el WhatsApp, que luego los ha borrado, donde me daban hasta las 6 de la tarde el plazo para reponerlo. Las mismas que no lo he hecho porque yo no puedo estar avalando estos actos. ¿Por qué cree usted que deberíamos preguntárselo? Han desconocido lo que usted ha llevado y más bien han respaldado a un señor con serias cuestiones? Bueno, habría que preguntarle a ellos para que puedan responder ante todo el país y creo que los peruanos merecemos una explicación. Claro, usted ha tuiteado y ha retado a la propia presidenta y al ministro de Trabajo a que expliquen a todos los peruanos la verdadera razón detrás de esta decisión. ¿Cuál es esa verdadera razón? La verdadera razón tendrían que precisarlo ellos por qué querer restituir a un gerente general que está semanas y que no ha advertido estos hechos. Y basta ya de estar utilizando de la lucha frontal contra la corrupción si esta no va a pasar de las palabras a la acción.
Y en ese caminar todos los peruanos nos debemos sumar para poder hacer respetar eso y que no nos estén meciendo ni engañando. Y ningún funcionario debe ser vapuleado, como se acostumbra así, o tergiversar la palabra de una persona. Claro, ahora lo que usted ha hecho es una denuncia muy grave y seguramente se abrirá una línea de investigación. Sí. La llamarán, usted rendirá su testimonio y le pedirán también todas las evidencias con las que pueda contar usted para poder sustentar lo que dice. Usted guarda los registros de las comunicaciones con la señora Dina Boluarte, tanto los chats como la comunicación telefónica, el registro de la comunicación telefónica. Claro que sí, las he guardado bien. Y también con claridad debo decirle al país que no le tengo miedo a nada, que mis principios están por sobre cualquier interés y tengo que seguir trabajando en esa línea de honestidad, de transparencia y de lealtad con mi país y con los que menos tienen. Sobre todo con los asegurados, los 13 millones de asegurados, que muchos de ellos esperan una cama, que no tienen un insumo, que no tienen materiales, años y años, más de 7, 8 años esperando una cirugía y solo en 10 días hemos hecho más de 2.000 cirugías. O sea, siento que hemos resuelto el problema a muchos asegurados. O sea, usted está en capacidad de decir que ahora mismo en ESalud hay un festín de millones con la plata de todos los asegurados. Debería investigarse y corregirse esos actos. He citado por eso al equipo de trabajo, a Catherine Ampuero, quien va a dudar de toda su trayectoria, igual de Curbuneo, igual, le he precisado todo esto, lo hemos revisado, teníamos ya un plan para poder llevarla a cabo, para dos cosas importantes. Uno, es para poder hacer la prevención de todos los actos de corrupción en los sucesivos y sobre todo que acompañen mi gestión. Y lo otro es revisar estos contratos, estos procesos y incluso hay adjudicaciones directas para que se pueda revisar y se pueda sancionar a quien tenga que sancionarse. Cuando usted se sentó a la mesa con el señor Pereira, gerente general de Salud, y le puso todo en blanco y negro, ¿qué le dijo él? No le dio mayor importancia a lo que le precisé, solo me citó nuevamente que yo me iría antes de que él salga. ¿Y usted lo tomó como una amenaza? Lo tomé, es una amenaza. Abierta. Ninguna, es una amenaza abierta, se paró y se retiró. Claramente. O sea, ni siquiera la y desapareció de la institución y a fuentes externas me comunicaron de que él estaba... O sea, ni siquiera le argumentó para nada. En calidad de defensa, algo, le dijo esto ha pasado por esto. Hoy que venía al set me llamó insistentemente. ¿La llamó? Hoy me llamó, pero obvio, estaba en la ruta. ¿Y qué le dijo? No contesté y ahí están registradas las llamadas perdidas. Muy bien. Yo quería concluir, si me permite. Mire usted, son 13 millones de asegurados. Más de 15.000 millones que tiene la institución como presupuesto. Si nosotros, digo todos los gestores, trabajáramos en una ruta de no solamente siendo ahorrativos, sino con la transparencia, garantizando la pluralidad de postores, la seguridad social sería mucho más grande de lo que es. Y no estaríamos con un sistema de salud que siempre está en dificultades. Muy bien, señora Gutiérrez, ahora, algo ya para cerrar. Usted no ha tenido, digamos, un paso muy feliz por el Ejecutivo. Primero salió muy cuestionada la cartera de salud, ahora pasa esto en ESalud. ¿Qué piensa hacer a partir de ahora? Mire, en principio voy a iniciar las acciones legales que correspondan, porque no se puede manchar honras, sin más ni más. Y segundo, quiero decirle al país, yo como ministra de Salud, yo renuncié. Renuncié para darle estabilidad, no solamente al gobierno, sino al país, para que no se vea ese enfrentamiento, ese fraccionamiento. Al contrario, siempre he buscado un país unido, un país articulado, que con paz podemos hacer muchísimo más. Entonces, yo ya me he desprendido de eso, hoy tengo que seguir trabajando por los asegurados, fuera o dentro, siempre voy a trabajar por todos ellos. Muy bien, muchísimas gracias, señora Gutiérrez Palomino, por haber estado con nosotros esta noche.